capítulo 5, versículo 15 al 17. En este domingo estamos dando gracias a Dios porque hoy, el cuarto domingo del mes, estamos reunidos en el ministerio que acaba de empezar de los cultos en inglés. Los primeros 3 domingos del mes ellos van a tener el ministerio de inglés, el culto de 3 a 4:30 de la tarde. Y le damos gracias a Dios por nuestro hermano ministro Isaac Acosta y los hermanos que están integrando este ministerio, que han empezado a trabajar, alcanzar la comunidad de habla inglesa. Vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga y que sigan adelante en el nombre del Señor. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. De pie, por reverencia a la Biblia, la palabra de Dios, vamos a leer estos 2 versículos o 3 versículos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Voy a leer el mismo pasaje otra vez con la nueva versión internacional de la Biblia, que dice un poquito más claro. Dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Quiero titular a este mensaje: como necios o como sabios. Señor, te damos gracias en esta reunión donde hemos estado adorándote. Señor, hemos estado experimentando el gozo, la libertad de poder estar en tu presencia. Ahora, Padre, háblanos a tu iglesia. Señor, estoy aquí como un instrumento, solo un medio para que tu palabra fluya a nuestros corazones, a tu iglesia. Edifícanos. Dame la gracia que necesito, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. Hace algunos años, no muchos, un día fuimos invitados a ir a orar a un hospital por un varón, y fuimos. Nos dijeron que estaba enfermo, que tenía cáncer, y estuvimos por allá en La Joya conociéndolo, hablándole, dándole palabra de ánimo. Y queremos darle gracias a Dios por Julio, porque el Señor nos sanó de cáncer. Dios te bendiga, Julio. Dios te lo haga, porque Julio abrazó al Señor. Él le correspondió a Dios. Dios lo sanó y él le sirvió al Señor. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Hay gente que solo quiere el beneficio, pero no quiere el compromiso. Y Julio entendió bien que Dios quiere darnos vida, nos quiere rescatar,
restaurar física, emocionalmente, pero con el propósito de que le sirvamos a Él. Y hay gente que no entiende eso, ¿verdad? Hay gente que solo busca el beneficio, pero no entiende el propósito de Dios. Y me sirve esto como una introducción al mensaje, a la reflexión. En esta semana yo estuve orando, pidiéndole a Dios que me diera una palabra para todos nosotros. Una palabra en este fin de año. Para mí es muy especial, ya les he expresado los tiempos, los periodos de tiempo de vida, para mí son muy especiales. Para mí no es lo mismo entrar enero 1 y seguir viviendo así de corrido, no. Me enseñaron a respetar los tiempos, a ser altos, darle gracias a Dios y hacer examen, reflexión. Y la Biblia dice eso. La Biblia dice que el tiempo Dios nos lo presta. Hoy es el último domingo de este año. Una buena oportunidad para reflexión. Aquí el apóstol Pablo urge a los cristianos de Éfeso a vivir una vida que se conforme o sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vida moldeada de acuerdo a la sabiduría que se presenta en el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia, sabiduría. Estimados hermanos y amigos, nada es de mayor valor en la vida de un ser humano que establecer principios que guíen nuestras vidas. Nada puede llevarnos al triunfo en la vida, en lo académico, en lo laboral, en el trabajo, en lo secular, en la vida cristiana. No es la excepción. Si nosotros no aprendemos a establecer principios, los principios bíblicos, una convicción fija, firme, es de estimable valor. Una convicción buena, una convicción que esté bien fijada en nuestra mente, en nuestro corazón, es muy valioso. Ser mujeres, hombres de convicción. Siempre que se logra alcanzar el éxito en cualquier esfera de la vida, será a través de la fuerza de guardar bien las reglas. Nadie en la vida va a tener éxito si no aprende esta disciplina. Todo autor de un bestseller, un libro, todo artista que se consagra en el cine, todo estadista político que dirige una nación, o deportista que logra sobresalir en cierta rama del deporte, que triunfa, tiene éxito en su carrera profesional, de seguro se debe porque se apegó a ciertos principios de acción, lo que lo llevaron al éxito. Una persona mediocre en la vida no puede tener éxito porque se conforma con lo mínimo. Ese es el problema en la vida cristiana. Como somos allá afuera,
a veces esa misma filosofía la proyectamos en la vida cristiana. Se dice que el tiempo de los grandes cristianos, allá en el siglo I, esos cristianos que eran capaces de dar su vida, de morir, de ser destazados por las fieras en los circos romanos, cuando la iglesia era perseguida, cuando ser cristiano era un delito y se pagaba con la muerte, como hoy lo estamos viendo en Siria, lo estamos viendo allá en el Medio Oriente, donde miles y miles de cristianos están huyendo por la amenaza, y otros cientos han muerto decapitados, han derramado su vida. ¿Sabe a qué se debe eso? A convicciones. Son convicciones. Las convicciones es lo que al hombre lo hace morir por una causa. Cuando alguien está convencido de lo que cree, de que está en la verdad. Pero si esa fue la edad de los gigantes de la fe, de los cristianos que murieron por ser cristianos en el Imperio Romano, déjeme decirle con mucha tristeza que nuestra época, esta época de postmodernismo, es una edad de opiniones, no de convicciones. Hoy no importa tanto tu convicción, cuenta tu opinión. Todo el mundo tiene opiniones, que no es lo mismo convicciones. Hoy la gente se cambia su manera de pensar en horas, porque no son convicciones, son opiniones. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Se cambian de sexo, se cambian de esposa, se cambian de look, porque no tienen convicciones, tienen opiniones. Esa es la tristeza de nuestra época, y eso nos ha afectado también como iglesia. Necesitamos convicciones, hombres y mujeres que tengan convicciones, sobre todo las convicciones que nos enseñan que la única verdad es Cristo Jesús, que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. No hay verdad fuera de Cristo. Esa es convicción. Esa convicción que nos da seguridad y que nos da felicidad, porque estamos en la verdad, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí. No podremos, estimados amigos y hermanos, vivir una vida sabia sin una debida consideración del valor que tiene el tiempo. Una persona sabia, una persona que tiene convicciones bíblicas, sabe valorar el tiempo. Sabe que el tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. Pero además que la conducta, la manera de vivir está muy relacionada con la sabiduría de un ser humano. Porque lo que yo pienso, eso es lo que yo soy. Así vivo, así me conduzco. La sabiduría también se expresa en la conducta. Por eso dice el apóstol Pedro, que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Lo que Dios desea que hagamos, lo que a Dios le place que hagamos. Yo quiero invitarle a reflexionar este momento, en primer lugar, sobre la naturaleza de aprovechar, redimir bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, dice Pablo a los cristianos de Éfeso, porque los días son malos. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, dice la Nueva Versión Internacional.
Aquí no se trata del mero esfuerzo de rescatar las horas de nuestra vida que se han perdido, que hemos perdido, que se nos han pasado por la inactividad, por la desocupación, por la flojera, por que no nos gusta tener compromisos. Qué lamentable que se nos pase el tiempo simplemente porque no queremos asumir como hijos de Dios, como personas responsables, un servicio a Dios. O por las distracciones, las distracciones de la vida, o la excesiva entrega al trabajo, la excesiva entrega a un deporte. A veces vivimos vidas tan desequilibradas que nos vamos a los extremos. Excesivamente nos vamos hacia el trabajo, descuidamos la familia, descuidamos nuestra fe en Dios, o a un deporte, o a un negocio. Nos movemos en extremos. A veces no sabemos guardar el centro, ser centrados, y descuidamos, desprotegemos otras áreas de la vida. El apóstol está aconsejando a los cristianos: aprovechen bien el tiempo. Debemos, como padres, también en esto ser ejemplo a nuestros hijos desde pequeños, enseñarles el valor del tiempo, a usar sabiamente el tiempo, que solo, hermano, no solo respecto a las obligaciones en la casa, no solo respecto a las obligaciones en la escuela como estudiante, sino también como hijos de Dios, que son los niños. Ellos también son hijos de Dios. Ellos deben imitar a Jesús. La Biblia dice en Lucas 2:49 que Jesús en sus primeros años de adolescencia ya estaba entusiasmado de participar en los negocios de su padre. ¿No es eso la Biblia? Jesús, María y José, cuando lo encontraron que se les había extraviado, ¿dónde lo encontraron? Usando bien el tiempo. Allí, dialogando con ese círculo de hombres intelectuales, religiosos. Y cuando María lo encontró, que no sabías que te buscábamos, Jesús le dijo: ¿qué no saben ustedes que los negocios de mi Padre? Estamos comprometidos como hijos de Dios a hacer el bien. Hermanos, la naturaleza del tiempo como cristianos, aprovechando el tiempo, se debe caracterizar porque aprovechamos bien, hacemos bien con nuestro tiempo como hijos de Dios, sin distinguir. Hacemos bien al ser humano, al prójimo, sobre todo y en especial a nuestros hermanos en la fe. Les hacemos bien. Gálatas 6:10 dice Pablo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hagan bien, aprovechen su tiempo bien, haciendo bien. Es decir, de una manera, podemos hacer el bien de una manera personal, informal, como también de una manera como iglesia, como cuerpo, y de una manera formal. Debemos hacer bien, dice la Biblia, aún a nuestros enemigos. Debemos hacerles bien, desearles, hacerles el bien a nuestros enemigos. Mateo 5:45 dice: Dios nuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Debemos usar las oportunidades, hermanos, amigos, que se nos presenten para hacer el bien. Nuestro tiempo, usarlo exclusivamente para hacer bien, para proceder con toda diligencia, actuar con prontitud, actuar con exactitud, hacer bien con cuidado, con esmero, para que nuestro llamado por Dios, hermanos, se caracterice por eso,
porque estamos ocupados haciendo el bien. Ayer estaba platicando con nuestro hermano Joel y me llamó la atención algo que él me decía, un deseo que tiene. Me decía, hermano, perdón hermano Joel, pero no puedo evitar mencionarlo porque me impactó ayer. Tuvimos la oportunidad de sentarnos, convivir, platicar y le dije, ¿sabe qué me interesa? Ese sueño, ese deseo de su corazón. Me decía, yo quiero para el año que viene, quiero hacer algo, me decía él. Yo quiero buscar un orfanatorio en Tijuana y quiero ir a escoger un niño y hacerle bien. Tomar su talla de ropa y velar por ese niño. Yo me quedé pensando, dije, ¿cuántas personas piensan como el hermano? Que están pensando usar su tiempo bien. Estoy seguro que aquí, y me incluyo, ninguno hemos pensado eso, el 99%, pero él está pensando ya el año próximo, como dice la Biblia, aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo. Miren, hermanos, estamos haciendo reflexión. En este año, ¿qué tan bien hemos aprovechado el tiempo? En este año que se está acabando. ¿Qué pudiera usted decir que le haga sentirse bien, honrado y delante de Dios feliz? Porque usted puede decir, este año yo he aprovechado, usado bien mi tiempo. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo bien aprovechado? ¿Qué hacemos bien? ¿Hacemos bien? Sí. Debemos admitir a estas alturas del tiempo que, si somos honestos, si somos humildes, que no todo el tiempo lo hemos usado para hacer el bien. Hay que ser honestos, hay que identificar en nuestra vida, hay que mirarnos al espejo con realismo, con honestidad, aunque nos duele decir, yo no hice bien en este año. Perdí dinero, perdí tiempo, perdí esfuerzo, me desgasté, pero me empeñé a hacer esto y al final me di cuenta que estaba mal. Pobre de mí, perdí tiempo, horas, días. No se pongan tan serios. Simplemente mire, ¿cuánto tiempo, si pudiéramos sumar, cuántas horas pasamos al televisor en este año? Estaba oyendo en esta semana que en México, en promedio, se conecta la gente con el internet de 8 a 10 horas, perdón, de 2 a 8 horas diarias. Diarias, de 2 a 8 horas en México. No, yo pienso que quiere ser más. Yo no podía creer eso y decía, ¿será posible eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Será posible? ¿Jóvenes creen que es posible? ¿A usted no se le haría eso perder el tiempo de 3, 4 horas diarias? Póngale 2 horas mínimo diariamente en ese aparatito. ¿Cuántas horas? ¿Usaría bien su tiempo? Bueno, eso lo tenemos que poner en balanza, empezarlo aquí dentro. Segundo lugar, primero hablamos de la naturaleza fundamental de usar bien el tiempo, y es emplearlo de manera positiva, de manera benéfica, constructiva, de manera que pueda servir a los demás. Pero en segundo lugar, voy a hablarle de razones para redimir, usar bien el tiempo. ¿Por qué? Dice el apóstol, él cita una razón, Pablo cita ahí una razón y está
motivando a los cristianos para que usen bien el tiempo. Y él dice, porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo, dice Pablo. Y Pablo dice una razón. ¿Por qué, Pablo? Porque los días son malos. Pero si me permite, yo voy a añadir varias razones más. En primer lugar, yo observo aquí que cuando Pablo dice, porque los días son malos, debemos observar que no dice porque nuestros días son pocos. La Biblia dice que los días del hombre son pocos. Pero Pablo no dice eso. Dice porque los días son malos. Pero veamos algo. Una razón por qué debemos aprovechar bien el tiempo es porque ya perdimos mucho tiempo en la vida de pecado sin Dios. Pensé que iba a haber varios amenes. O quizás no pensemos así, ¿verdad? Pero una razón para aprovechar ahora bien nuestro tiempo sería porque ya perdí mucho tiempo, años de mi vida, los perdí en el vicio, los perdí viviendo de una manera irresponsable. Perdí años de mi vida, los tiré años de mi vida viviendo desordenadamente. El apóstol Pedro dice a los cristianos en 1 de Pedro 4:3, dice, para vivir el resto de su vida, dice Pedro a los cristianos, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a la idolatría abominable. Fíjese lo que está diciendo Pedro a los cristianos, 1 de Pedro 4:3. Dice, para vivir, verso 2, el resto de su vida terrenal, ya no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pedro dice, ¿saben qué? Ya perdieron mucho tiempo viviendo de esa manera, desordenada, desagradable, ofendiendo a Dios. Ahora en Cristo vivan para hacer lo que a Dios le agrada. Esa es una razón por qué debemos aprovechar bien el tiempo, hermanos, porque ahora que le entregamos nuestra vida al Señor, debemos usar nuestra vida para la voluntad de Dios. La segunda razón por qué debemos usar bien el tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo nos resta de vida. Nadie sabemos cuántos años nos faltan, tenemos de vida. Y esa es una razón que debemos de tomar en cuenta. Iré yo a poder ver el año 2016, porque aun cuando falten 5 días, nadie nos garantiza que vamos a ver el 1 de enero. No sabemos. Por eso Santiago 4:14 dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. No sabemos. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta es una razón para redimir, aprovechar bien el tiempo. Pero otra razón más es porque tendremos, amigos y hermanos, dice la Biblia, que tendremos que dar cuenta de todo nuestro tiempo y oportunidades que Dios nos prestó. ¿Sabía usted que un día le vamos a dar cuenta a Dios? Y esa es una razón que la Biblia también menciona. Cristo Jesús nos dice en Mateo 25, versos 15 y 19, la parábola de los talentos. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado capacidades, dones,
Y esta parábola nos confirma que un día vamos a darle al Señor cuenta de los talentos que nos ha prestado. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El verso 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Da cuenta. Un día Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con los 60, 70, 75, 80 o más o menos años que te di? ¿En qué lo empleaste el tiempo? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Los usaste bien en el tiempo? ¿Usaste bien tu vida? ¿El tiempo lo empleaste bien o malgastaste tu vida? ¿Qué hiciste? Hebreos 4:13 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Oiga eso, lo subrayo: a quien hemos de rendir cuentas. Yo voy a rendir cuentas a Dios. Usted va a rendir cuentas a Dios. La Biblia dice que todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Cuentas de su vida. Y si me permite una cita más para reforzar este pensamiento. Segunda a los Corintios 5:10. Pablo el apóstol dice a la iglesia de Corinto: porque es necesario que todos, Pablo está hablando a los cristianos, todos, primera persona del plural, no dice ustedes, dice todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, oiga, según lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ay, hermano José Antonio, yo no sabía eso. Bueno, aquí no es el tribunal, el trono del juicio, el tribunal del juicio del trono blanco. No, aquí Pablo está hablando a la iglesia de que cuando la iglesia esté en los cielos con el Señor, Dios va a recompensar lo que cada creyente haya hecho. Y Pablo sabe que no todo lo que hacemos es bueno. Dice bueno y malo. Hermanos, esto es muy serio. Jóvenes, esto es muy serio. Esposos, esto es muy serio. ¿Le vamos a dar cuenta a Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí le vamos a dar cuenta. Y yo, estudiando esto, encontré muchas citas en el Nuevo Testamento que enseñan, respaldan esta enseñanza. Yo lo cito como una razón para usar bien nuestro tiempo, nuestra vida, porque tendremos que dar cuenta a Dios. Usted puede decir que yo estoy loco. Está loco este pastor, yo no le hago caso. O yo no creo la Biblia. Usted puede sacar su juicio. Lo que usted piense no altera lo que este libro dice. Amén, amén. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está su palabra, mi palabra de hombre, versus contra la palabra de Dios. Es que yo me voy a morir, usted se va a morir. Usted y sus ideas, yo y mis ideas nos vamos a morir. Pero este libro tiene más de 3,000 años y está enseñando algo. Y les puedo citar lo que dice Hebreos, no recuerdo la cita, pero está en Hebreos, donde dice el apóstol: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Usted se puede portar como usted quiera, puede reírse, puede jugar con Dios,
puede jugar con la iglesia, puede hacer lo que quiera con su vida. A mí no me afecta ni a los demás nos afecta. Los únicos afectados somos nosotros. Pero mi deber como pastor es decirle, si usted me pide una razón para redimir, usar sabiamente, correctamente su vida, su tiempo, yo le voy a citar esta tercera que estoy hablando. Usted tiene que saber que un día le va a dar cuenta al Creador de su tiempo, de su vida, de sus oportunidades. ¿Qué hizo? Y afortunadamente me queda una más porque estoy notando muy serio, ¿verdad? Una razón más para usar bien el tiempo. Una razón más. ¿Cuál es? Porque los días que nos toca vivir a usted y a mí son malos. Eso es lo que dice, esa es la razón que usa Pablo. Por aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren, hermanos, el apóstol Pablo no da indicios de cuál era la naturaleza del mal a que se refiere. Dice, los días son malos, pero no da indicios a qué tipo de maldad, qué estaba pasando. Pero podemos suponer que los días eran malos a los que Pablo se refiere, no en sí mismos, sino por razón de la maldad de los hombres. Que es lo mismo que estamos viviendo hoy, se lo voy a decir si me tienen paciencia. San Pablo advierte a Timoteo que en los últimos tiempos de la iglesia del Señor aquí en la tierra vendrán tiempos peligrosos. Pablo dice tiempos peligrosos, días malos. Si usted lee en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5, allí Pablo dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, oiga, hombres. Los tiempos son malos, no porque en sí sea el tiempo malo, sino por la clase de hombres que estamos viviendo. Y Pablo los describe: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, en esta semana yo estaba compartiendo con el grupo de Estrategia de Jesús. En esta semana estaba yo viendo, mi hija y mi yerno me estaban compartiendo algo que apareció en las redes, ¿verdad?, de comunicación, el Facebook y todo eso, como la iglesia, y esto lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia satanista se proyectó desde las gradas del Capitolio en Estados Unidos y da a conocer su agenda para el próximo tiempo. Y estaba yo meditando en esto, pensando en el tema del sermón y viendo esto, y dije yo, no cabe duda que los tiempos son malos. Cada día el mal, Satanás está tomando terreno en el mundo político, en el mundo de la educación, en el mundo de los negocios, tomando terreno, controlando las mentes de la gente. La iglesia del Señor Jesucristo, no debemos perder el tiempo, oiga esto, si queremos contrarrestar el mal de manera rápida y efectiva. Ya no perdamos más el tiempo, ya no desperdiciemos nuestra vida, porque mientras la iglesia dormimos en nuestros laureles,
Vea lo que están, los que del otro bando, los que están pensando hacer. Esa representación, esa gente, cómo ellos tienen una agenda y están proyectando introducirse cada día más en los foros, en los espacios de comunicación. Se están dando a conocer. Mientras que estamos haciendo como iglesia, durmiendo, peleándonos. Nos está llamando más cada día la atención el mundo. Queremos parecernos más al mundo, esconder, camuflajear lo cristiano, perdernos en las tinieblas, y la luz en nosotros se apaga. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Por eso Pablo decía a los cristianos: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque un día le vamos a dar cuenta a Dios, porque no sabemos cuánto tiempo más nos resta de vida, porque ya hemos perdido mucho tiempo. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, nos esperan días, de acuerdo a la Biblia, días donde la iglesia vamos a tener que confrontar ese mundo de maldad. Miren, lo voy a decir de esta manera. Décadas atrás, la cultura occidental era predominantemente cristiana, ¿verdad? Los que íbamos a la escuela de niños y éramos evangélicos, nos tildaban de protestantes porque la mayoría profesaba la religión popular. Ustedes saben a qué me refiero. Hoy en día estamos aprendiendo a vivir en un pluralismo religioso, porque ya no predomina la iglesia católica, ya no solo estamos los evangélicos o los cristianos en términos general. Hoy, no es cierto, es tan común ver judíos con su kippah, ver musulmanes, ver mujeres con su vestimenta que dice que ellos son profesantes del islamismo, son musulmanes. Antes era raro, hace unos 30, 40 años eso no existía, pero hoy lo vemos. Hoy estamos aprendiendo en las escuelas, en las universidades. Hace poco me decía mi hija: papá, iba en el estacionamiento de la universidad y vi las luces de un carro encendidas, dice, y me llamó la atención. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que enfrente del carro, en las luces, estaba una persona joven, su tapete tendido, y estaba orando. Era musulmán. Papá, me quedé sorprendida de la convicción. Ustedes ya lo han mirado. No le dicen o nos dicen nada de eso a ustedes y a mí. ¿Sí? Y yo como cristiano, ¿qué estoy haciendo? A mí me da vergüenza usar velo. A mí me da vergüenza ir al restaurante y ponerme a orar. Tengo que despistar así como que estoy haciendo otra cosa, pero que no me vean orar. Me da vergüenza que me vean con la Biblia. Fíjense nada más en qué lugar estamos. Nos da vergüenza que sepan que yo soy. ¿Qué siente usted? ¿Qué siento yo cuando estás en la escuela, en la universidad, en el trabajo y estás aprendiendo ese pluralismo religioso y estás viendo a un musulmán? Pues yo te voy a decir algo. Por lo que estamos mirando, no nos extrañe que dentro de poco no solo vamos a ver de las religiones del mundo más conocidas, hinduismo de la India, musulmanes, pero vamos a ver satanismo. Al paso que vamos, vamos a ver gente que nos va a confrontar, te van a confrontar a ti, joven, en la escuela. ¿Cómo les vamos a responder? Escúcheme, por favor. ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, a mí me da vergüenza orar. Esa gente ayuna y ora allá a su Dios para que perjudique las iglesias y a los cristianos. Pero a nosotros nos da pena que nos vean, que sepan que somos cristianos. ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? Decimos todo menos la verdad. Porque soy cristiano, soy hijo de Dios.
Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque en mí vive Cristo. Porque soy sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué sentimos cuando vemos a esa gente en esta cultura pluralista norteamericana? Que tienen, por lo menos enseñan que tienen más convicción que un cristiano. Yo les dije que le estuve orando al Señor que me diera palabra para este día. Esa es la palabra pensamiento que Dios da. ¿Cómo le va a usted a ganar, si me permite decirlo de esta manera, cómo va a confrontar a ese mundo de las tinieblas si no vivimos una vida cristiana seria, profunda? Una relación, no cultivamos una relación con Dios. Somos religiosos, nos venimos a sentar, llegamos tarde, vengo cuando quiero, oro cuando quiero, si lo siento. Somos cristianos de puras emociones. Si lo siento, levanto las manos. Si lo siento, oro. Si lo siento, leo la Biblia. Si lo siento, obedezco al pastor. Entonces, ¿qué seriedad estamos dando a lo que profesamos? Pero yo le invito para que usted vea a esa gente con qué seriedad están haciendo lo que hacen. Como yo vi a esta mujer desde las gradas del Capitolio, los escalones, y yo dije, ¿por qué es una mujer? ¿Y saben qué? Y era una muchacha. Y había muchos jóvenes, la mayoría eran jóvenes, y ella estaba diciendo, aquí estamos y somos fulano de tal y adoramos a Mangano, y aquí estamos porque vamos a hacer, a partir de hoy vamos a darnos a conocer. Yo me quedé pensando y me medí, me comparé y dije, qué tremendo, ¿qué nos espera la iglesia? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Imagínese usted, un cristiano que no ora, que no lee la palabra, que no da buen testimonio en su trabajo, en su escuela. Tú no vas a poder, si vives así, si no tomas en serio lo que está diciendo la Biblia. Rediman el tiempo, usen el tiempo sabiamente, porque los días son malos. Si tú no haces caso de eso, el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, te va a devorar. Te va a devorar. Porque si tú has estado jugando, perdiendo el tiempo, no has usado, como dice Pablo en el consejo bíblico, usen bien el tiempo. Hermanos, ya me voy a callar porque los veo muy serios. Y su seriedad me pone nervioso. Pero yo estoy hablando la palabra de Dios. Pues yo le voy a decir, para terminar, razones para vivir con sabiduría. Porque dice el apóstol a la iglesia, mirad pues, miren, ese mirar es cuidado, fíjate. Lo decimos en español, ¡hey, fíjate! Pablo dice, ¡hey, miren! Mirad pues con diligencia. ¿Cómo? ¿De qué manera andéis vivas? ¿De qué manera vives? Fíjate, ¿de qué manera vives? Mira, no como necios, sino como sabios. Este verso nos enseña que nuestra manera de vivir y conducta deben estrictamente estar en armonía con lo que decimos creer. Si decimos que creemos en este libro, pero vivimos de manera que contradigo de lo que dice, entonces yo no estoy siendo sabio, estoy siendo necio. Porque dice Santiago, el pecado está en aquel que sabe de saber hacer el bien, pero no lo hace. Estás pecando.
eres necio. La Biblia no te llama sabio. Eres astuto para hacer el mal, no sabio. Y yo te voy a dar 3 razones para vivir una vida con sabiduría. Primero, ¿por qué debo vivir con sabiduría? Porque una conducta consistente con la enseñanza de Cristo bíblica, hermanos, siempre va a ser muy superior a aquel que vive una vida desordenada, de pecado, de carnalidad. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor. Temor no es miedo, es respeto, es reverencia. Temor es obediencia. Temor a Jehová y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Sabe qué? La primera gran razón para vivir con sabiduría es porque dañamos nuestra propia naturaleza moral cuando no vivimos sabiamente. El que no vive sabiamente, al primero que se daña es a sí mismo, porque está jugando con lo que no debiera jugar, con su propia naturaleza. Por eso dice la Biblia, Hebreos nos advierte mucho. Y yo ese día lo estaba leyendo y tengo temor en mi corazón. Dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del cordero y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Jugar. Cuando yo puedo estar jugando, me brinco al terreno del enemigo, voy, me ensucio y me doy y luego me regreso. Y luego vuelvo otra vez y luego me regreso y estoy jugando. No juegues, arrepiéntete y ya no lo hagas. Pero no juegues, porque te vas a dañar a ti mismo en tu naturaleza moral y espiritual. Dios te perdona, pero no juegues, no te ensucies, porque un día no te vas a poder levantar. Por eso dice Pedro: mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cieno. ¿Qué duras palabras? Pero así nos tiene que hablar Dios, porque a veces ni así entendemos. La segunda razón para vivir con sabiduría, aparte de que nos dañamos nuestra propia naturaleza moral, es porque dar un mal testimonio, hermanos, del Evangelio de Cristo, estamos haciendo que la gente se ría de nosotros por el testimonio malo de uno. Nos dicen: todos son iguales. ¿Cuántas veces no hemos sufrido eso? Tristemente, por el mal testimonio de uno, luego la iglesia somos acusados. Todos son una bola de hipócritas. ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? Los cristianos son hipócritas. No necesariamente, y no es verdad que todos lo seamos, pero alguien se ha encargado de dar un mal testimonio, viviendo no sabiamente, sino neciamente. Trae vergüenza al cuerpo de Cristo. Y todavía a veces nos levantamos sin ninguna sabiduría y decimos: yo no me avergüenzo. No, tú no te avergüenzas, pero el Evangelio se avergüenza de ti. Por tu manera de vivir, de hablar, de vestirte. Y una razón más, la tercera, para vivir con sabiduría, aparte de que dañamos nuestra propia naturaleza moral, nuestra vida, aparte de que damos un mal testimonio del Evangelio de Cristo. Tercero, insultamos a Dios. Estamos burlándonos de Dios, del sacrificio de Jesucristo. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos burlándonos
del bautismo. Y si recibiste del Espíritu Santo, estás burlándote del don de Cristo que se ha derramado en tu vida. No sabes aprovechar, estás echando las perlas a los cerdos. Es un insulto a Dios, quien no sabe vivir con sabiduría. Y con esto voy a terminar, hermanos. Razones para entender la voluntad de Dios. ¿Por qué necesito yo entender, conocer, saber, orar, buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice el apóstol finalmente: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios para tu vida. Miren, hermanos, rápidamente, porque ya no quiero tomar más tiempo. Primero, una razón primera para entender la voluntad de Dios es porque la enseñanza aquí que estamos hablando esta tarde es que Cristo Jesús es Señor de nuestro tiempo. El tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios. Dios nos lo está prestando. Dios nos está regalando un espacio, un periodo de tiempo. Solo Él, Dios, se reserva el derecho de determinar el tiempo de nuestra llegada aquí y de nuestra partida de aquí. Tú no lo sabes, tú no lo puedes controlar. Dios se reserva ese derecho porque Él es Dios. Toda nuestra tarea está condicionada en la vida a una sola expresión: si es la voluntad del Señor, lo haremos. Si Dios quiere, iremos. Si el Señor me lo permite, continuaremos. Hermanos, qué tristeza. Ese yo se perdió. Cuando yo era niño, era una ofensa decir: voy a ir para allá y voy a ir. Nos decían los papás: andas como burro sin mecate. Decides tú lo que vas a hacer. Diga: si el Señor quiere. Así me enseñaron a uno de niño, hermano Calzada. Si el Señor quiere. Nos enseñaron que la vida depende de Dios, no depende de ti. No eres tú quien lo determina, es Dios. Si es la voluntad de Dios, así debemos orar: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra, se haga en mi corazón, se haga en mi casa. Pero hoy ya no sabemos hablar así. Yo a veces oigo hermanos que me desespero porque están hablando con una seguridad y para nada están metiendo a Dios en sus planes. Y voy a ir, y voy a hacer, y voy a comprar, y le voy a decir, y digo: Señor Jesucristo, qué tremendo. No han entendido que no es si yo quiero, sino si Dios quiere. Solo Dios tiene derecho soberano sobre nuestro tiempo. De nuestro Señor Jesucristo obtenemos todo el plan de nuestra vida. Cristo nos quiere dar el plan de nuestra vida. El Señor nos quiere dar el plan. El problema es que lo aceptemos. Que Dios nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos, Señor, reconociendo que somos humanos, mortales,
que no hemos usado sabiamente nuestro tiempo. Estamos terminando un año más de vida y tenemos que confesar, arrepentirnos, Señor, porque también hemos usado mal el tiempo en nuestra vida. Perdónanos. Que esta palabra, este mensaje, esta reflexión nos lleve, Señor, a mirar con mucha seriedad y responsabilidad que tenemos delante de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Ezequiel nos va a despedir.